Hola, soy el profesor Omar y hoy vamos a checar el verbo to be en pasado, que es was y were. Vamos a checar su uso, vamos a analizar la estructura, vamos a checar unos ejemplos y bueno, como ustedes saben, al final del video van a poder tener unos ejercicios que los ayudarán a practicar. Empecemos primero con el uso. Como ya habíamos visto en videos anteriores cuando checamos el verbo to be en presente, pues básicamente es el mismo uso. El verbo to be nos ayuda o nos indica una forma de expresar el ser o estar en algún lugar. En el caso del presente, pues sería en el presente, yo soy, yo estoy. En el caso del pasado, sería yo fui o yo estuve. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos estos dos ejemplos. I was a good boy. We were at school yesterday. ¿Ok? Como se darán cuenta, seguimos manteniendo los dos significados del verbo to be, nada más que ahora hablando sobre un contexto en el pasado, una actividad que empezó y que terminó. I was a good boy, yo fui un niño bueno, o we were at school yesterday, nosotros estuvimos en la escuela ayer. Ahora hablemos un poco de la estructura. Y la estructura en positivo va a depender del sujeto. Cuando nuestro sujeto sea I, he, she o it, vamos a utilizar la forma del verbo to be en pasado, was. Por ejemplo, my father was in the park yesterday morning. Porque en este caso sería my father was, porque my father sería como he, como él. Por eso es que utilizamos was. Cuando nuestro sujeto sea you, we o they, la forma del verbo to be en pasado que vamos a utilizar sería were. Es muy importante que notes que este were se escribe sin H, ¿ok? A pesar de que tenga la misma pronunciación que la question word were, que significa dónde, no la vamos a escribir con H. ¿Cómo vamos a diferenciar si el were que estamos utilizando es para la question word o el verbo to be en pasado? Pues eso dependerá del contexto. Como por ejemplo, we were sick last week, que nosotros traduciríamos como nosotros estábamos enfermos la semana pasada. Ahora vayamos a la forma negativa. En este caso va a ser muy similar a como lo hacíamos con el verbo to be en presente. Vamos a utilizar nuestra forma en pasado y le vamos a agregar la palabra not cuando querramos usar la forma larga y vamos a tener una contracción. Volvemos a repetir. Cuando nuestro sujeto sea I, he, she o it, voy a utilizar wasn't. Esa sería nuestra contracción. Por ejemplo, I wasn't ready for the exam last month. Yo no estaba listo para el examen el mes pasado. Y cuando nuestro sujeto sea you, we o they, vamos a utilizar la contracción weren't. Por ejemplo, they weren't at school 3 days ago. Ellos o ellas no estaban en la escuela hace 3 días. Ahora vayamos a la forma interrogativa. Nosotros vamos a poder realizar una pregunta utilizando el verbo to be, empezando la pregunta con el verbo to be. En este caso, was, si nuestro sujeto va a ser I, he, she, and it. Entonces ponemos primero nuestro verbo to be, que en este caso sería was, y después nuestro sujeto. I, he, she o it, y después nuestro complemento. Por ejemplo, was she in your class? ¿Estaba ella en tu clase? Y va a pasar lo mismo, pero con los demás sujetos. Sin embargo, el verbo to be debe de cambiar. Vamos a utilizar were si nuestro sujeto es we, you o they. Por ejemplo, were you a good student? ¿Eras tú un buen estudiante? Y ahora enfoquémonos en las respuestas cortas. Como ya aprendimos en videos anteriores, aquellas preguntas que empiezan con el auxiliar, en este caso el verbo to be, was o were, son preguntas de sí o no. ¿Cómo vamos a responder a esas preguntas? De la siguiente manera. Si nosotros tenemos una pregunta en donde nuestro sujeto es I, he, she, it, cuando nuestra pregunta sea afirmativa, diremos yes, the subject plus was. ¿Ok? Por ejemplo, were you a good student? Yes, I was. O no, I wasn't. Si nuestra respuesta es negativa, vamos a utilizar el sujeto
Y vamos a utilizar el verbo to be en negativo, ya sea wasn't o weren't, ¿ok? Por ejemplo, was she in your class? No, she wasn't. Es importante que recuerdes que ya sea que la respuesta sea positiva o negativa, debes de utilizar el sujeto correcto con el verbo to be correcto, ya sea was o were para el positivo o wasn't o weren't para el negativo. Vamos a checar algunos ejemplos para que quede un poco más claro cómo es que le damos uso al verbo to be en pasado. Fíjate aquí, dice, my father was a doctor, mi papá fue doctor, lo cual nos indica que pues ya no es doctor o por alguna razón esta acción ya no continúa. Otro ejemplo, we weren't at home yesterday, nosotros no estuvimos en casa ayer. I was in Canada last year, yo estuve en Canadá el año pasado. Y por último tenemos un ejemplo de una pregunta, was Luis in class on Monday? Y tenemos dos posibilidades, yes he was o no he wasn't. ¿Ok? Y ahora recuerda que tenemos algunos ejercicios en la plataforma que te ayudarán a entender mucho mejor el verbo to be en pasado. Nos vemos en la próxima.